llamando a la comunidad, a la ciudadanía, a los estudiantes a paralizar en favor de nuestra demanda, pero entendiendo que esto va a servir a millones de trabajadores y trabajadoras en todo nuestro país. Porque Codelco, como lo he dicho en todas partes, es una empresa estatal culpable de que en licitaciones acepte que estas empresas lleguen con sueldo tan indigno para su gente. Y le decimos desde acá que si no acogen la demanda de los trabajadores contratistas, nosotros ya hemos decidido huelga general en todas las divisiones. El 25 de junio del año 2007, más de 20.000 trabajadores subcontratistas de la minera estatal Codelco paralizan las faenas de las 5 divisiones en demanda de mejoras salariales y de trato. La huelga más larga desde la paralización de los mineros del carbón en 1996 desata la furia de los trabajadores subcontratistas del cobre, quienes representan el 70% de la fuerza laboral de la principal empresa estatal de Chile. Nunca dimensionamos tampoco, hasta después de terminada la huelga, cómo esto estaba influyendo en el mundo de los trabajadores a nivel nacional e internacional. Estamos a la entrada de la División Andina, una de las operaciones de cobre más importantes de Chile y que pertenece a Codelco, el mayor productor de este mineral del mundo. Tengo 10 hermanos, soy originario de la zona del carbón, de Coronel específicamente. Mi padre es un obrero del carbón que trabajó 40 años en la mina. La necesidad, cuando se cierran las minas del carbón, me vine acá a los Andes, donde en la casa de mi hermano busqué trabajo en una empresa contratista de alimentación. El tema de la subcontratación, ¿cierto?, es una forma de generar de empleabilidad, pero donde la empresa principal no se hace responsable de ese trabajador, sino que lo separa finalmente, a pesar que ese trabajador está en la línea productiva. ¿Qué genera la subcontratación? Primero, genera desprotección, precarización en las relaciones laborales. Antes del año 80, todos, o sea, te digo, los 12.000 trabajadores que hay en arriba eran trabajadores de Codelco. Y lo único que podían estar en empresas contratistas por ley eran trabajadores que la ley les exigía dos cosas fundamentales. Primero, que fueran transitorios. Y segundo, que fueran especializados. En los 90 no eran más de 1.000 y hoy día representamos solamente en Codelco, más de 35.000 trabajadores. Es decir, que hoy día nosotros somos 2/3 de esa fuerza laboral. Ellos no hacen trabajos similares a los trabajadores de planta, en ningún área. El 80% de los trabajadores que hacen los túneles en una mina y desarrollo minero están subcontratados. No, porque si no, no podríamos subcontratarlo. Tendría que ser trabajo nuestro. Ellos justamente alegan eso. Tenemos visiones distintas. O sea, si alguien dice que en el banco la gente que está en la caja tiene que ser contratada por el banco, nosotros decimos que los mineros, los que hacen desarrollo minero y producen el cobre adentro de la mina, tienen que ser de la planta. Yo me desencanté porque yo pensé porque todos hablan, oye, allá arriba se gana plata, pero no es así.
no es así, no tienen, los sueldos son diferentes, todo un cambio, el trato es diferente, todo no, como que de cierto modo me defraudó eso. Porque resulta que hay que pagar dividendos, contribuciones y hay que buscárselas para sobrevivir, po. Porque comparado los sueldos de un contratista con un trabajador de la misma planta de Codelco, hay alta diferencia. Es un trabajo sacrificado, de muchas horas, de mucho frío, de mucha nieve, de mucho calor, es bien complicado. Y el ambiente que hay, por ser todo el día estar respirando un aire contaminado, y debido a eso uno pide más sueldo porque a la larga yo como minero, ¿qué más puedo pedir si algún día me voy a morir de silicosis? Ahora actualmente los contratos están por 3 meses, 2 meses, entonces el trabajador no puede proyectarse en forma familiar o que el hijo pueda estudiar, porque cada 3 meses está pensando, me van a contratar de nuevo, me van a cortar, ¿qué es lo que es? Entonces el trabajador vive con miedo. El 11 de julio de 1971, el presidente Salvador Allende pronunciaba la famosa frase que identifica al cobre como el sueldo de Chile. El lugar elegido fue la Plaza Los Héroes de Rancagua, cuando promulgaba la ley que nacionalizó este metal por ser la principal riqueza de nuestro país. Esta lucrativa industria posiciona al país como el principal exportador con más del 30% del mercado mundial, y en ella la Corporación Nacional del Cobre, Codelco, es la empresa de mayor relevancia mundial. Si hasta la década de 1980 Codelco producía sin competencia, tras la aparición de la Ley para la Minería de 1982, que otorga concesiones plenas a empresas privadas, entran nuevos actores al mercado que desplazan a Codelco. Si la estatal producía el 85% del total en la década del 80, actualmente solo produce el 31,17% del total de cobre que se extrae en el país. Junto con la llamada desnacionalización del cobre, la mano de obra que trabaja en los yacimientos se externaliza mediante empresas que prestan servicios a la minera y que contratan a su propio personal. La subcontratación, que en los 80 se reducía solo a trabajos específicos, en la década del 2000 se expande de manera explosiva. En adelante serán los subcontratistas quienes harán varias funciones, así como los túneles y la extracción del cobre, empleados por más de 3.000 empresas distintas. Para el 2008, la Dirección del Trabajo cifra ya en más de 4.900 los subcontratistas de Codelco que hacen la misma función que un trabajador propio. Hoy, de los más de 63.000 trabajadores que laboran en la minera, según cifras de sus propios reportes, 47.355 son contratistas. Es decir, más del 70% de los trabajadores están terciarizados y trabajando en forma más precaria y por un sueldo varias veces menor a lo de los trabajadores propios que hacen el mismo trabajo. Ser un trabajador subcontratado significa que te miren en menos los trabajadores la misma empresa estatal, que no tenga las mismas condiciones, ya llámese camarines para vestirse, el mismo traslado. Yo recuerdo que cuando estaba en el 84 al 2003 más o menos, que fue una pelea bastante fuerte de la gente de los subcontratados, donde los trabajadores en invierno ingresaban en camiones a la división del teniente. Que eran camiones adaptados, de estos camiones 3/4, les ponían una lata que incluso nosotros le decíamos los camiones nazis. Era como la Segunda Guerra Mundial, o sea, los camiones muy parecidos. En invierno a veces la nieve así de alto, hasta 10 centímetros de alto, porque los viejitos tenían que estar esperando ahí, cabeza gacha, que llegaran los buses cuando se bajan del camión. O sea, ahí hacían el cambio. O sea, la situación en que efectivamente tú ves la diferencia entre un trabajador propio, como se le dice, y un trabajador contratistas. Las condiciones de habitabilidad. Nosotros dormíamos 36 personas en un, me acuerdo yo, en camino al Holich, en un túnel, en condiciones inadecuadas, con colchones hediondos, con cabeceras hediondas, infrahumanas, y cuando subías al tercer piso las condiciones eran totalmente distintas. Los pocos
termos que ponían para poder bañarse con agua caliente no alcanzaban, teníamos que bañarnos con agua helada en plena cordillera, donde habían ratones, o sea, condiciones muy precarias en ese sentido. No podíamos reclamar nada, el sueldo era un par de lucas más por el sueldo mínimo. A principios de la década del 2000, la producción de cobre aumenta, el precio de la libra está en alza, así como las utilidades de Codelco. Pero mientras la estatal recauda millonarias cifras, el sueldo de Chile esconde una mezquina realidad. Que al contrario de lo que se piensa, los trabajadores subcontratistas del cobre ganaban muchas veces mucho menos que trabajadores que trabajan en Rancagua. Un trabajador de planta ganaba 3 veces lo que gana un trabajador contratista. Yo me recuerdo, por lo menos en el caso de la experiencia de uno, era que nosotros trabajábamos sobre jornada y esa sobrejornada no se nos pagaban esas horas extraordinarias. Que independientemente de que los trabajadores realizaran labores permanentes en la división, las empresas, sobre todo mineras, las grandes empresas como Maerrazuri, Gardis, Sublin, Bachí y otras, Geovita también, contrataban a los trabajadores nada más que por 11 meses. A ti te despedían el día viernes y el día lunes nuevamente volvías con contrato nuevo. Y eso fue más o menos hasta el año 2003, que en el fondo se empiezan a provocar los cambios acá en el punto de vista gremial. Y recuerdo que el 2003 veo la masa que viene ingresando hacia la mina y yo estoy con unos compañeros prestando servicio a una empresa y yo le digo, estoy con mi abuela, estábamos con Chuzo y Picote y Pala, estábamos con unos compañeros, trabajamos en Dubur Civil, teníamos que limpiar unas fosas y le digo yo a un amigo, oye, weón, pleguémoslo a la marcha, no, pero ¿cómo si no estamos sindicalizando? No importa, ¿no? Alguna vez vamos a tener que sindicalizarnos, y le dije, oye, vamos a tener que, estas son luchas de todos los trabajadores. Se logra presentar un petitorio a Codelco y nosotros hicimos una asamblea en la mañana con los viejos que iban subiendo y nos topamos con la gente que venía bajando. Ahí se juntaron más de 2.000 trabajadores y la asamblea en la práctica se transformó en una toma. Nosotros no tenemos ningún problema en la reunión, pero sí vamos a hablar sobre los sueldos piso. Porque mire, lo hemos conversado en todas partes. Nosotros negociamos una empresa, dejamos a los viejos ganando 220 lucas. Después llega otra empresa y ese mismo trabajo que están haciendo llega ganando 180. ¿Quién es responsable? ¿El empresario contratista o ustedes que no son capaces de fijar un piso? Igual logramos que todos los trabajos, que todos los trabajadores que estuvieran en trabajos permanentes, continuo, se le pagara su indemnización por año de servicio. Una de las primeras cuestiones que consigue este movimiento fue que a los trabajadores, tanto contratistas como de planta, se les trasladara en buses. Se consiguió también que los contratos fueran más extensos. Avanzamos enormemente en nuestras aspiraciones, lo que nos habíamos fijado, pero quedaron muchas cuestiones pendientes. Nos logramos parar de nuevo o rearmar el año 2005 y apenas conseguimos un nivel de organización óptimo nos decidimos lanzar a la huelga de nuevo. En el año 2005 nosotros simultáneamente las 5 divisiones de Codelco fuimos a dejar el mismo pliego que fue rechazado por cada una de las gerencias de Codelco y convocamos un paro nacional el 4 de enero del año 2006. Tras el rechazo del petitorio y el paro de las divisiones Andina y El Teniente, la autoridad se ve en la necesidad de solucionar el conflicto que se desata en plena campaña presidencial. Es así que el presidente Ricardo Lagos solicita al Congreso que dé urgencia a la ley de subcontratación, que se tramitaba desde el año 2002. Independiente de que tuviéramos un petitorio que contemplaba aumentar los salarios, las lucas y otras cuestiones bien particulares, nosotros cuestionamos el régimen de subcontratación. Quienes estamos hoy día siendo responsables de terminar con estos abusos somos precisamente nosotros los trabajadores. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque nosotros somos los que estamos pagando los impuestos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque nosotros somos los que estamos pagando los impuestos. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, porque nosotros somos los que estamos pagando los impuestos.
porque quienes dirigen y administran este país no han sido capaces de decirles a las empresas que basta. Finalmente, la ley de subcontratación 20.123 entra en vigencia un año después, el 14 de enero del año 2007. ¿Cómo era posible y razonable que usted llegara a un banco y se encontraba con dos cajeros que realizaban la misma tarea y uno era la empresa principal y otro era una empresa subcontratada? Esas cosas son las que tienen que desaparecer. La promulgación de la ley de subcontratación despierta el anhelo de miles de trabajadores en el país, quienes empiezan a exigir mejores contratos y salarios. Así surge, en mayo del 2007, el levantamiento de 5.000 trabajadores contratistas de Celulosa Arauco, que piden sueldos equivalentes al salario mínimo de la época, entre otros beneficios. La movilización termina después de uno de los episodios más trágicos de la historia sindical, cuando el trabajador Rodrigo Cisternas es acribillado por un carabinero frente a las miradas de sus compañeros de trabajo que bloqueaban un camino. El Rodrigo Cisternas es como nuestro héroe dentro de la clase obrera, como mártir de los trabajadores subcontratados. A partir de esa ley nosotros solicitamos un proceso de fiscalización de nuestras áreas de trabajo, porque nosotros constatamos que miles y cientos de trabajadores contratistas estaban bajo régimen de subcontratación, pero finalmente pertenecíamos al giro principal de la empresa o recibíamos orden directo de la empresa principal. Eso se hizo una fiscalización en ese periodo. Y finalmente, a partir de esta fiscalización, la Dirección Nacional del Trabajo orientó que habían, tanto en la industria estatal, en una primera fase, sin haber indagado todo, en una primera fase que habían más de 5.000, cerca de 5.000 trabajadores que obviamente debían ser pasados a las plantas. Bueno, yo cuando recién salió esa lista y me llamaron por teléfono, me llamaron a la casa y me dicen, Viviana, vienes en la lista, y era un festejo, era un ánimo así de fiesta, de orgullo, todos contentos. Y yo tuve cierta mesura. Cuando me dijeron, yo dije, ¿en serio? No, le dije, ¿pero por qué? Igual buena. Me dije, pero ¿saben qué? Yo no me emociona mucho porque en realidad difícil lo veo. Lo que corresponde es que aquellas empresas mineras ciertamente observen la ley y lo que se les ha solicitado a través de la Dirección del Trabajo, lo cual no significa que no haya que revisar los procedimientos y tener claridad respecto a quiénes van a ser contratados y de qué forma. Los propios actores políticos que administraban en alianza con los industriales dijeron que era una mala señal. Incluso a mí en algún minuto se me llamó, pero pactemos, que sean 1.000, que sean 500, que sean 800. Yo dije que no, que lo que había que respetar lo que la fiscalización había hecho. Codelco y el gobierno lo que hacen fue rebatir eso y judicializar el informe de la Dirección del Trabajo, que finalmente la Corte Suprema terminó rechazando. Pasaron algunos, pero pasaron al año después y fue porque así como que Codelco hizo una selección, pero o sea, no por un informe. Dijo que no correspondía que la Dirección del Trabajo les dijera quiénes tenían que pasar y quiénes no. Y finalmente lo que hacen es ellos sepultar la ley de subcontratación, es ponerle una lápida a su propia ley. En junio del 2007, más de 200 dirigentes sindicales de diferentes empresas contratistas de las 5 divisiones de Codelco y de algunas mineras privadas preparan una histórica reunión en Machalí. Nuestro norte era formar una gran o federación o confederación. Pero lo que queríamos lograr era la unificación de los trabajadores contratistas. Constituimos la confederación el 8 de junio del 2007 y ese mismo día convocamos a la huelga más emblemática de los trabajadores de nuestro país, por lo menos de estos últimos 40 años, que es la huelga de los trabajadores contratistas,
el 25 de junio del año 2007. Ellos están por la desnacionalización, por desproteger, y le decimos desde acá que si no acogen la demanda de los trabajadores contratistas, nosotros ya hemos decidido huelga general en todas las divisiones. Esta directiva no tan solo representa a los trabajadores contratistas de Codelco, de las 5 divisiones, de Ventana, del Teniente, del Salvador, de Calama, sino también a quienes se han sumado la gran minería privada del cobre. Aquí estamos porque hemos reafirmado la unidad. Aquí estamos para seguir avanzando. Aquí estamos para luchar por la dignidad de los trabajadores. Tras el llamado a huelga general, los trabajadores de las 5 divisiones preparan la paralización en forma coordinada, cuya fecha de inicio se mantiene en estricto secreto. Éramos 5 compañeros de distintas divisiones, uno por división. Y ese era el equipo ejecutivo que determinaba la fecha, la hora y el día del plan, del día D. Nosotros siempre habíamos actuado bajo este asunto de la sorpresa. Era muy importante de que la paralización de las divisiones fuera el mismo día, a la misma hora, en el mismo turno. Sin que nadie supiera, nos alistamos un grupo de personas y llegamos hasta el sector de La Paula, caminando más de 7 horas por la nieve, cruzando un río, a pie. Y cerca de las 4 de la mañana abordamos este lugar. Ahora bien, eso era simultáneo en el Teniente, en Calama, en El Salvador y en Ventana. Justo voy en el primer bus, donde le escucho al tipo de la radio, arrieros en el camino, dice, y le dice el gallo, ya, tranquilo, dijo, que pase los arrieros, tranquilo. Y yo al tiro intuí, dije, esta es la movilización. Y me paro y digo, ya compañero, dije, aquí todos arriba a levantarse de los asientos porque tenemos que bajar porque se generó la gran movilización. En la división El Salvador nosotros teníamos que empezar, ¿cierto?, el primer turno A, y el primer turno A más o menos empezaba a las 5:15 de la mañana. Donde ahí nosotros hacemos, ¿cierto?, en la movilización y empezamos en la Garita Mina y en el otro acceso que era que va hacia Potrerillo en Portal del Inca. Luego de que se inicia alrededor de las 6 y 6:30 de la mañana la huelga, algunos trabajadores quedaron en la puerta de acceso, en Maitene. A medida de que se iban reuniendo, inmediatamente fueron reprimidos por carabineros que no iban a permitir que se reunieran los trabajadores y luego marchar. Me acuerdo que hacíamos que los carabineros nos siguieran, saltamos la canal y al otro lado había otro grupo de trabajadores esperando ya con... Entonces, o sea, yo digo, los pacos se la hallaron bastante dura, ¿eh? No se la hallaron peladas tampoco. Nos fortalecíamos cada minuto y nos íbamos contactando con nuestros compañeros en Rancagua, con nuestros compañeros en El Salvador, en Ventana y también, ¿cierto?, en Calama, en donde se estaba expresando esta movilización, se estaba consolidando. Ya a las 11 de la mañana esta movilización estaba consolidada. Ni siquiera en las épocas más duras se logró como trabajadores en el cobre paralizar las 5 divisiones. Dije, hoy tenemos sartén por el mango. Ahora ellos tienen que escuchar a nosotros. Si no nos escucharon cuando conversábamos a la buena,
Chuta, lástima que se dio a la mala. Nosotros empezamos a inmovilizar los buses porque la idea de nosotros era combatir todo el día. Entonces estábamos dispuestos a combatir ahí. Y de repente se genera el tema de la quema de los buses y se prenden los buses y nosotros los dirigentes, los delegados vimos que el tema se iba a volver caótico, así que había que evacuar el área y le dijimos a todos los trabajadores, ya viejo, hay que bajar hacia Rancagua. Bueno, en el patio de acá del Teniente están todas las jefaturas, ahí están todas las oficinas de jefatura. Entonces, en realidad era un revuelo que ya todos empezaban a comentar que estaba pasando algo arriba, que se estaban tomando que se había quemado la parte de la Paula, que se habían quemado buses. Y nosotros en el rato de colación nosotros teníamos una tele, mostraban las imágenes, nosotros quedamos pero impactados, decíamos, pero ¿cómo? Y es aquí, era una cosa... No, eso remeció, nos remeció a nosotros como trabajadores, era algo que yo por lo menos en mis tiempos no había visto algo nunca tan potente y veíamos las jefaturas que estaban desesperadas. Lo que vimos en el día de ayer, en el caso de Teniente, es derechamente actos delictuales. El señor Lagos Weber no nos puede tratar de delincuentes, somos trabajadores. Sabíamos que la represión que iba a venir de vuelta luego de esa quema de buses iba a ser fuerte. Por lo tanto, no fue una sensación inmediata de alegría, sino que más de preocupación y de inquietud. Codelco ha estado permanentemente en disposición al diálogo. Esa es nuestra disposición y esa la mantendremos. Pero la violencia es incompatible con el diálogo. Desde los medios de comunicación se nos instalaba la violencia de los trabajadores contratistas y no abordábamos el tema del petitorio, no abordábamos el tema violento que vivían los trabajadores al interior de las divisiones. La división andina la habían bloqueado con piedra también, que no... También estábamos todos en la misma parada, se puede decir. Estábamos todos en la misma parada, las 4 divisiones, todos alineados. Aquí la pelea es de todos, bueno, y aquí los tenemos que quedar. Ahí veremos nosotros cómo buscar la forma para que los del turno de noche, si los que quieran ir a dormir, vayan a dormir, vamos a buscar la forma. Pero aquí los vamos a tener que quedar. Nadie va a dormir, no. Mira, esto que esta huelga es un éxito donde tuvimos problemas en la mañana fue en Codelco Norte, pero se tomó la catedral, se están tomando las calles los compañeros en Calama y esta situación la verdad que ha sido un éxito esta huelga, pero no la podemos bajar hasta que no haya una resolución por parte del gobierno, pero la huelga no se baja y esa es una cuestión, una decisión ya tomada en todas las divisiones de Codelco, así que a juntar más leña, más hoguera y más pertrecho para resistir acá. Eso, compadre. Durante el día comienzan a desplazarse fuerzas especiales de toda la región para reprimir el movimiento. Al caer la noche, con la helada, con la nieve, la verdad que hubo una represión feroz en este sector que incluso Carabineros no pudo, o sea, las fuerzas especiales no pudieron doblegarnos nosotros. Nosotros resistimos, después negociamos la salida nuestra de acá. Ya pasado el día y reunido cerca de las 6 de la tarde en Rancagua, en la sede de la Confederación, sí la sensación fue de victoria, de alegría y de esperanza, porque la huelga había comenzado efectivamente en todas las divisiones con un respaldo de más del 90% de los trabajadores y era conocida por el país entero, y no solo por el país, sino que por el mundo. O sea, la bolsa de Londres tiritó, los mercados mundiales tiritaron. Nosotros pensamos que iba a ser 2, 3 días, que no íbamos a sentar a negociar, íbamos a resolver los problemas, pero la demanda nuestra tiene que ver con una demanda al corazón de la estructura de las desigualdades sociales y del mundo del trabajo. Por tanto, había mucha presión del Consejo Minero
de los industriales, de las grandes compañías y transnacionales y también de actores del gobierno. Al volver, se agudiza el conflicto con Codelco. A 13 días de la huelga, comienzan las difíciles negociaciones. La cuprífera estatal rechazó las acciones calificándolas de sabotaje y precisó que están funcionando solo los turnos críticos. Codelco no descartó acciones legales contra quienes han provocado desmanes. Los 10 primeros días, Codelco ni el gobierno tenía disposición a escucharnos a nada. O sea, no habían señales de querer negociar con nosotros. Si un colectivo de trabajadores tiene reivindicaciones, lo que tiene que hacer es planteárselas a su empleador, esto es a la empresa contratista. Lo que ocurrió en el conflicto del 2007 es que los trabajadores se saltaron esta línea y se fueron directo a la empresa mandante. Luego de una semana, de 10 días de huelga, se nos acercaron muchos trabajadores ya avanzados en edad y a nosotros los dirigentes nos planteaban de que a ellos no les importaba cuánto duraba esto o cuánto iba a durar, porque quizás decían va a ser la única vez y la última en que veamos este nivel de unidad, este nivel de organización y este nivel de participación y combatividad de ese bloque. Porque nosotros teníamos la preocupación de que a la hora de que Codelco tuviera que pagar, o las empresas contratistas tuvieran que pagar los salarios, las quincenas, los fines de mes, no lo iban a hacer para tratar de matar así el movimiento, de pararlo. Y los trabajadores nos decían que no nos preocupáramos de eso, que ellos iban a aguantar la cantidad que tuviéramos que aguantar. Nosotros lo que hicimos es volver al origen del movimiento obrero, al movimiento sindical, a la solidaridad de clase, al sentir de que teníamos que implementar todos los equipos de la huelga, comunicaciones, olla común, solidaridad. Nosotros mismos nos íbamos organizando cada día más y el movimiento iba creciendo cada día más. Entonces nos fuimos organizando de tal manera y en comisiones y todo eso, entonces ahí fue creciendo, ¿cierto? Y fue coordinado y organizado y eso era lo que te llamaba la atención. No llamaba la atención, sino que te llenaba de fuerza y te fortalecía cada día más. Era que los trabajadores estaban todos dispuestos, comprometidos, ellos mismos daban ideas, ¿cierto? Nos organizábamos en las ollas comunes. De repente veíamos todo medio confuso. Y ahí era donde volvíamos a nuestras divisiones y eran los trabajadores los que nos empujaron y sigamos para adelante. Estaba la unidad, eso, era la unidad, entonces, porque nadie conocía, a lo mejor conocía a un vecino que trabajaba allá, pero el vecino llamaba por teléfono, oye, sé que está la división parada, oye, aquí también, ay, entonces era como los golpes anímicos que uno sentía ahí, hay que tirarle nomás, si ya estábamos montados arriba del macho nomás, hay que darle. Anduve tirando panfletos, anduve en marchas y la otra también que andar en la olla común, que aportar un poquito de granito de arena ahí, haciendo cosas por los mismos compañeros que son de afuera. Éramos todos, como te decía, como una familia, compartíamos, comíamos todos juntos, con los hijos, las esposas de los trabajadores. Estamos todos aquí reunidos para un futuro mejor, para nuestras familias y para nuestros hijos también. Por eso yo traigo a mi hija a apoyar a todos los compañeros acá. Hasta que en esta misma plaza estemos dando cuenta de nuestro triunfo, porque nuestras familias se lo merecen, porque nuestros hijos se lo merecen y porque el esfuerzo, el sudor y la sangre nuestra tiene que ser recompensada, tenemos que saber triunfar. Iban llegando cada día 20 trabajadores que se sumaban, 50 trabajadores que se sumaban, los transportistas se sumaban, los trabajadores de casinos se sumaban.
Entonces, durante todo el largo de la huelga se iban sumando trabajadores. Entonces nosotros decíamos, esto es como la huelga de los Pampinos, en Iquique. Cada día se va sumando más gente e iba agarrando fuerza el movimiento. Y todos los esfuerzos de Codelco y de las empresas contratistas por quebrar el movimiento, por dividirlo y por agotarlo, fueron vanos. Y eso fue lo que permitió que Codelco al día 13º de la huelga se sentara a negociar con nosotros. La verdad es que es bastante grato poder seguir avanzando en el diálogo como lo hemos hecho durante el día de ayer hasta tarde. Y hoy día creo que ambas partes y los empresarios trabajando en lo que podamos aportar a este acuerdo tripartita. Mira, el tema acá, weón, yo creo que la cagada la tienen, weón, a nivel de gobierno, weón, porque de ahí se dan instrucciones, llegan acá, no, después sí, ¿cachai? Se vuelve a consultar a la moneda, entonces, weón, aquí la weá, la negociación se está dando a ese nivel, weón. Teníamos las reuniones con Codelco, avanzaban, nos tiraban propuestas, hubieron propuestas que nos tiraron donde se las presentamos a la asamblea, los trabajadores la quemaron en plena plaza porque no estaban de acuerdo, quemaban me acuerdo bueno, hacían cuestiones simbólicas, quemaban muñecos de ese entonces presidente de Codelco. Nosotros nos vamos a quedar acá, no nos vamos a mover hasta no lograr un acuerdo decente para los trabajadores contratistas. La palabra la tiene Codelco, pero nosotros no nos vamos a mover porque creemos que no se puede estar insultando a miles de trabajadores contratistas. ¿Toma asiento? ¿Un arrocito? No, un arrocito. Ah, no, el arrocito no. Tras 23 días de movilización y sin llegar a acuerdos, se solicita la mediación de la Iglesia Católica. Bueno, yo manifesté, claro, en algunas entrevistas a los medios de comunicación que me parecía que había que buscar una solución y obviamente había que dar alguna solución a los trabajadores, porque algunas de las demandas que ellos hacían a mí me parecían muy justas. El obispo Goetz ahí estaba, ya teníamos comunicaciones, nosotros le habíamos hecho llegar un dossier con todos los análisis que hacíamos, números, estadísticas que teníamos. El obispo Goetz en algún momento plantea, cuando le consultan por la violencia en las movilizaciones, él plantea que la violencia sin justificarla se entiende por los bajos salarios, por el maltrato y por la discriminación que se ejerce hacia los trabajadores subcontratistas. Y el obispo, oportunamente, más que los actores políticos en términos formales, y mucho más que muchos dirigentes sindicales o de otras esferas, él plantea que aquí hay una situación de injusticia social y que por tanto ningún trabajador en nuestro país podía vivir con los salarios que teníamos, y plantea el tema del salario ético. Antes de ir a la entrevista, yo tengo un pequeño oratorio en mi casa, fui a rezar un ratito y en la oración le pedí a Dios que me inspirara qué es lo que yo tendría que decir frente a este tema. Yo sentí una voz interior como que me decía, ¿por qué en un país que tiene posibilidades los trabajadores ganan tan poco? Y me preguntó si los sueldos con los cuales la gran mayoría de los trabajadores reciben, es posible vivir. Yo le dije que no. Le dije, es necesario un sueldo ético. Y ella inmediatamente me pregunta, bueno, ¿y cuánto es ese sueldo ético? Y dije 250. Según todo lo entendido después de lo que pasó, si yo hubiera hablado de sueldo ético y todo esto, no hubiera pasado nada. Pero el hecho de ponerle cifra suscitó lo que suscitó y hasta hoy día, gracias a Dios. Nosotros quedamos contentos con eso. Nosotros hablábamos más que de sueldo ético, de un sueldo necesario y justo. Porque en la minería es fácil pagar, o les es fácil a las empresas mineras pagar 250.000 pesos en la época. Pero los trabajadores de la minería son los menos. Nosotros mantuvimos, los ejecutivos de teniente especialmente, una relación muy cercana con Monseñor Goich,
Pero también se le explicó lo mismo que le estoy explicando a ustedes, que tal vez se aplicaba el salario en los términos que él lo planteaba, iban a haber muchos trabajadores que iban a decir, pero oiga, me va a bajar el sueldo porque yo gano mucho más que esto. Además que podría impactar otras políticas públicas que dependían del Ministerio de Hacienda más que el propio Codelco. Se generaban dificultades y el tema se zanjó de otra manera. Todo el mundo lo cuestionó, lo criminalizó por haber planteado el tema del salario ético, que no era un experto. Pero para hablar de economía, de la vida cotidiana de los trabajadores, no hay que ser un tecnócrata o un experto. Hay que vivir con un salario y en condiciones de desigualdades sociales. A casi un mes de iniciado el conflicto y mientras los dirigentes de la Confederación negocian un acuerdo marco con Codelco, la estatal utiliza una nueva estrategia para bajar la huelga. Hubo gente de Codelco, que era considerada el ala buena de Codelco, que nos proponía a nosotros beneficios mayores. Y había el alma negra de Codelco, que insistía en estar en movimiento, en dividirlo, en quebrarlo y en pararlo, ojalá sin otorgar nada. Y Codelco termina negociando un acuerdo marco con organizaciones sindicales, con dirigentes que nunca estuvieron en huelga, nada más que para quebrar el movimiento. Hace algunas horas se ha logrado un acuerdo marco entre empresas contratistas, organizaciones sindicales de los trabajadores de esas empresas y Codelco, que contemplan un conjunto de beneficios importantes para dichos trabajadores. Fue igual chocante porque uno decía, si eso nunca han estado esas personas en el movimiento, qué es lo que está pasando. Entonces ahí nosotros los dirigentes sindicales teníamos que tener la claridad, ¿cierto?, para poder ir orientando, porque si no ahí se te podía caer todo el tema del movimiento. Los trabajadores a nivel público, a través de los medios, ven a estos otros dirigentes que nunca estuvieron involucrados en el proceso y los ven firmando este acuerdo paralelo. Y eso significó de que nuevamente se agudiza y se radicaliza la movilización en las distintas divisiones. Codelco puede firmar los documentos con quien quiera, pero la presidenta orientó a resolver el conflicto con los trabajadores en huelga. ¿Cuántos son los que quedan entonces que están, digamos, representados por ustedes? Más de 20.000 trabajadores. Eso significó una agresión para nosotros que estábamos en huelga y no dirigentes tránsfugas que jamás habían estado en la huelga y que obviamente se beneficiaban de esta huelga. Y eso fue una operación política de José Pablo Arellano, de Andrés Velasco, del gobierno de Michelle Bachelet, en conjunto, ¿cierto?, con los operadores políticos que operaban al interior de Codelco. Cuando ocurre ese hecho, a partir de una decisión de la Confederación, llamamos a desatar el día de furia de los trabajadores contratistas. Con la firma del polémico acuerdo, las acciones violentas se reactivan y el 26 de julio, las ciudades y campamentos aledaños a los 5 yacimientos amanecen con el fuego de las barricadas. La cuestión estaba tomando otros ribetes y efectivamente había que buscar una solución. El tema, lo que nos complicaba era que no sé si es que Codelco y el gobierno en ese sentido le habían tomado el peso a la situación. A pesar de haber perdido una cantidad de plata inmensa en los 37 días de huelga. Entre los dos conflictos, las pérdidas para Chile fueron del orden de los 500 a 600 millones de dólares. De ahí la importancia que tiene mantener la paz laboral al interior de nuestras operaciones.
Luego de 5 semanas de infructuosas negociaciones, los dirigentes, acompañados de Monseñor Alejandro Goich, se sientan a discutir una nueva propuesta. Me pidieron si yo podía ya, de acuerdo también con las autoridades del teniente, con los contratistas, prestar un servicio ya más oficial de facilitador del diálogo. Yo les pedí como condición que depusieran los contratistas los actos de violencia. A las 20 horas y a esa hora van a estar aprobados. Estuvimos en la casa del obispo, conversamos y comenzamos a negociar con equipos, en consulta con los trabajadores, en consulta con los dirigentes. Una de las complicaciones más fuertes que hubo era generar este precedente de negociación directa entre la mandante y los trabajadores contratistas. O sea, ese era el tema. Era más una cuestión política, ideológica, que es el sustento obviamente del sistema, que el petitorio mismo de los trabajadores. ¿A usted lo llamaron básicamente para cumplir un rol de negociador con los trabajadores contratistas? Es que no lo calificaría como negociador porque técnicamente los trabajadores contratistas no son trabajadores de la empresa mandante, en este caso Codelco. Después de varias reuniones en que en un momento dado yo les pedí que, después de haberlos escuchado, dije sería bueno que ustedes cedan en esto, los dirigentes del teniente, y ustedes contratistas cedan en esto, y los dejé que conversaran, pero le dije, si hoy no llegamos, porque ya habíamos tenido muchas reuniones, hoy es necesario llegar a un acuerdo. En el siguiente bloque, los subcontratistas se acercan al acuerdo con Codelco, que concluye con una histórica celebración. Las autoridades de Codelco, representadas por 2 de sus altos ejecutivos y los dirigentes nacionales de la Confederación de Trabajadores del Cobre, han construido una propuesta final destinada a poner fin a la huelga, propuesta alcanzada en el marco de sus conversaciones facilitadas por la Iglesia. Están en eso. Igual compleja como en los Andes, pero ya se aprobó en los Andes, se aprobó en Calama, en Ventana igual. Falta Rancagua y El Salvador. Al tener que aprobar el acuerdo alcanzado entre los dirigentes de la Confederación y la gerencia de Codelco, los trabajadores de la división El Teniente se dividen y rechazan la propuesta. Comienza así una etapa crítica en este conflicto que se debe resolver en una tensa asamblea en el gimnasio municipal de Rancagua. En Rancagua hubo una opinión de efectivamente continuar con la huelga, pero me recuerdo muy bien que en el gimnasio repleto hablé yo y planteé por qué era necesario aprobar este acuerdo. Lo hicimos sentarse a todos. Y todos los trabajadores que estaban por aprobar el acuerdo marco tenían que ponerse de pie. Y cuando preguntamos quiénes aprobaban, se pararon casi la totalidad de los trabajadores y quedaron solo unos cuantos sentados. Celebración, abrazos, fiestas, llantos de alegría en el gimnasio Hermógenes Lizana y programamos una marcha hacia la Plaza de los Héroes.
Ahí en la Plaza de los Héroes festejamos junto con toda la gente que se acercó a apoyar, a escuchar el resultado final de la huelga. Y los trabajadores se sintieron felices, celebraron ese día como no habían podido celebrar hace mucho tiempo. La principal medida que va a adoptar esta confederación hoy día, se acabó la ley seca. Y esa es la principal medida. Victoriosos que nunca, es la sensación más rica que se puede sentir después de 37 días en huelga. Es lo mejor que uno puede sentir en estos momentos. Lo que se termina resolviendo y acordando es un instrumento colectivo que obliga tanto a las empresas contratistas como a Codelco a cumplirlo y que es conocido como el Acuerdo Marco del 2007. De esta forma llegó a su fin una de las movilizaciones más extensas que se recuerda en la historia de la minería chilena. Tras 37 días de huelga, hoy los dirigentes más duros del movimiento de trabajadores subcontratistas firmaron el documento que puso término a una paralización que tuvo en jaque a Codelco y al gobierno. Ganamos becas, 2.000 becas para hijos de trabajadores, con un tope de 550, 590 mil pesos más o menos. Obtuvimos un complementario de salud. Logramos también una prima por muerte de los trabajadores. Pago de indemnizaciones por año de servicio de manera proporcional en caso de que no cumplan un año. El bono que se paga en los meses de marzo, septiembre, diciembre, y otros beneficios que no son tanto monetarios, pecuniarios, pero sí tienen que ver con que el trabajador se siente mejor retribuido por trabajar en una industria tan importante como el cobre. Ganaron una serie de beneficios. Los estándares de los trabajadores contratistas hoy día son homólogos con los de los trabajadores propios en materia de alimentación, en materia de movilización, en materia de casa de cambio, etc. Sí, las condiciones han mejorado. Por tanto, el acuerdo marco para nosotros es un instrumento colectivo que se mejora cada cierto tiempo y que obviamente ha sido validado por la Organización Internacional del Trabajo. Luego de la huelga del 2007, que para nosotros significó un gran avance, una gran victoria y para todos los trabajadores, hubo otra huelga al año siguiente, el año 2008, que comenzó en abril, y eso terminó en derrota, nuevamente en derrota. Luego de esa derrota, la Confederación de Trabajadores Cobre sufre un quiebre. Una lucha sin costo no es lucha. O sea, el pensar de que aquí no hay costo. Sin duda, el 2008 nosotros volvimos a una tercera huelga, donde tuvimos caducación de contratos, despidos de dirigentes, crisis al interior de la propia organización. Codelco ha elaborado una especie de listas negras, según dicen los trabajadores, que ellos les impiden poder postular a trabajo o llanamente ser contratados o incluso acercarse a la entrada a la mina. ¿Qué opina usted de eso? Yo no puedo asegurar que eso sea así, pero lo he oído también. Y si fuera así, creo que no corresponde. Porque un dirigente haya organizado a sus compañeros para buscar legítimas reivindicaciones, me parece que es parte fundamental de quien siente que tiene una vocación para conducir, en este caso, a sus hermanos trabajadores. El año 2008 yo fui elegida delegada del grupo de trabajadores de McLean. Y el año 2009 fui elegida ya directora dentro de las elecciones que se hicieron para el nuevo directorio de Citeco. Y ahí ya asumí el cargo de secretaria general, ni siquiera por ser dirigente, sino que por dar la pelea. Me despidieron, estando inclusive con fuero maternal. Mi demanda pidiendo mi reintegro, alegando que yo tenía un fuero maternal, duró 2 días en el tribunal acá en Rancagua. Y ahí uno se puede dar cuenta del peso que tiene Codelco.
En este momento estoy trabajando en otro rubro, ya que mi pase fue bloqueado por orden de división del teniente o empresas contratistas que ellos han formado. Desde la histórica movilización de junio del año 2007, la Confederación de Trabajadores del Cobre sigue sumando afiliados en la minería privada y continúa planteando la necesidad de renacionalizar la minería del cobre. Y mientras no se modifique el sistema, hacer valer la ley de subcontratación. El trabajo nuestro es estar siempre recordando de que esos beneficios y todo lo que tienen los trabajadores contratistas en general es producto de esto, de esta lucha, de la pelea que dieron ellos mismos. Estamos todos más maduros, estamos todos más preparados, tenemos mejores canales, hay fluidez en la información, en las relaciones. Codelco tiene una política de anticipación, de prevención de conflictos, de fiscalizar, de investigar, de tal manera que si hay dificultades, por excepción. Yo creo que la organización es fundamental, ¿cierto?, para poder llegar a beneficios alcanzados por los trabajadores, y yo creo que eso va de la mano con la movilización. Creo que hay que reconocer que muchos de los avances que los trabajadores han ido logrando a lo largo de la historia es fruto de presiones, porque no hay como una generosidad innata en los empresarios o en los gobiernos para hacer obras de justicia y de equidad social. Creo que los trabajadores sin organización sindical no hacen nada. Creo que la organización sindical es un pilar fundamental para los trabajadores. Creo que un dirigente, un trabajador no puede estar sin estar afiliado en alguna organización sindical. Si yo mañana en mi puesto de trabajo me paro, no genero nada. Pero si todos logramos entender que somos el motor y que si ese motor se para, no funciona la máquina, el empresario, aunque tenga toda la plata del mundo, no, ahí queda. La organización para mí es una cosa fundamental en lo que es en el trabajo, porque sin organización todo se va al agua. Hay que organizarse bien para poder ganar beneficios y estar bien en la lucha. No va a escuchar de mi boca una opinión antisindical. Yo creo que los trabajadores deben estar organizados, bien organizados, y tener sindicatos grandes, fuertes y poderosos, con capacidad de negociación, con capacidad técnica, con capacidad de discutir de igual a igual con sus empleadores. La movilización es consecuencia del desacuerdo. Para terminar con el régimen de subcontratación es una lucha que no es tan solo nuestra. Es una lucha que cursa el mundo del trabajo en nuestro país. Por tanto, esa lucha no la puede hacer la Confederación solo. La tienen que hacer los trabajadores de los retail, de los servicios, de la industria en general, que nos unamos en un conglomerado común para dar esa batalla, para ir eliminando esos niveles de abuso y de precarización. No aguantaron más y se tomaron el metro. Una ilegal y peligrosa maniobra que obligó a Carabineros a evacuar las vías que por momentos paralizó el servicio. Estamos dando un sueldo base de 152.000 pesos. Claro, ese es el sueldo que tenemos nosotros base, pero una serie total de irregularidades, por ejemplo, para tú ir al baño, no te dejan ir al baño. Ahí su rabia y osadía para tomarse las líneas del metro, pues aseguran que la Dirección del Trabajo hace poco y nada a sabiendas de lo que sucede y que no conforme con ello, la empresa hizo oídos sordos al petitorio de la negociación colectiva que, entre otras cosas, pedía cumplir con las leyes laborales. O sea, hoy día nosotros tenemos que lograr unificarnos más que nunca. O sea, hoy día la unidad es la única forma que tenemos de lograr los objetivos, y los objetivos hoy día son que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Que yo creo que todos estos trabajadores y sus familias se lo merecen. Ese movimiento hasta el día de hoy está. Todavía está ese movimiento. Solamente que los trabajadores están ahí, yo creo que están esperando, se está trabajando nuevamente y se está esperando que va a salir otro movimiento igual o superior o mejor.
Fuimos los conejillos de India, probaron con nosotros. No, aquí hubo muchísimo engaño, nosotros lo vimos. Lota, digamos, se volcó prácticamente, digamos, a apoyar esta movilización. En Lota, con los mineros de Lota, tengo una espina aquí atravesada. La represión fue tan brutal